Hola amigos, buenos días. En este vídeo vamos a hacer una comparativa sobre las características tanto del chip, el famoso microchip, y los sistemas de GPS para la localización de animales, porque son dos productos distintos que van enfocados al mismo servicio, es decir, a facilitar la recuperación tanto de perros como de gatos, pero que vemos que mucha gente no está informada del todo bien y que algunos fabricantes, especialmente en el caso de los GPS, no dan toda la información que pensamos que debería darse al consumidor final, que al fin y al cabo es el que paga. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. Hablemos en primer lugar del microchip. ¿Qué es el microchip? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se aplica? Etcétera, etcétera. El microchip no es más que un dispositivo del tamaño más o menos, para que os hagáis idea, de un grano de arroz de estos alargados, un poquito más grande, que se aplica mediante un aplicador, mediante una jeringa grande, aquí en la zona izquierda del cuello, siempre en el mismo punto, más o menos a mitad, en las famosas tablas del cuello, ahí se aplica, siempre va a estar ahí. Es un producto que a algunos animales, evidentemente, el acto de pincharles les molesta, como a todo, pero que por lo general no da problemas en cuanto a su aplicación, no da una reacción en el punto de aplicación especialmente llamativa, es decir, el perro al día y pico de aplicárselo no vas a notar prácticamente nada. ¿Y cómo funciona? Pues funciona básicamente cuando recibe por parte del lector, es decir, el aparato que lee el código que lleva ese microchip, ese lector emite una onda que hace que la antena del microchip le responda dándole ese código de información. Ese código de información está ligado a un propietario, etcétera, etcétera. Aquí en España es obligatorio el uso del microchip tanto para perros, gatos como hurones. En otros países no, pero hasta ahí todo bien, es decir, el sistema está validado, lleva muchos años y demás. Pero os tengo que decir que tiene para mí dos grandes hándicaps, dos grandes inconvenientes. El primero es que no te permite, y hay gente que se lo sigue pensando, saber dónde está tu perro. Si el perro se pierde o el perro se escapa, se podrá recuperar al perro cuando alguien lo coja y lo lleve a un sitio donde haya un lector. La policía tendría que llevar lectores, pero en este país hacen las cosas a mitad y la policía no acostumbra a llevar lectores, que sería lo más práctico, sino que lo cogen, lo llevan a una clínica, lo llevan a una protectora, etcétera, para que lean el lector y entonces ellos cogen los datos y demás. Vale. Segundo problema, y esto es un problema político, no es un problema ligado al chip. Es que aquí en España tenemos 17 autonomías, que en la práctica se comportan como 17 países, ¿vale? Para que lo entendáis si no sois de España. De manera que cada uno incluso tiene hasta una ley de protección de datos, con lo cual no está unificado. Sí que se ha creado, hay que decirlo, la REIAC, Red Española de Identificación de Animales de Compañía, que digamos que sería una base de datos para que cualquiera pudiese introducir el código y de ahí automáticamente le dijera que es de fulanito tal, que es de no sé qué. Pero en la práctica no funciona bien, no es un sistema ágil, básicamente por culpa de los políticos, de cualquier color, aquí no nos vamos a meter con nadie. Y el segundo o el tercer problema que tiene el chip es que, como siempre se aplican al mismo sitio, los ladrones de perros también lo saben, con lo cual es muy fácil con un bisturí hacer una pequeña incisión y sacar el microchip. Y esto, sobre todo en perros de caza o en perros de mucho valor, se da con muchísima frecuencia. Hablemos ahora de los GPS. El GPS, cuando te venden un GPS, la verdad es que es una cosa fantástica, porque tú tienes tu teléfono móvil y vas viendo la localización del perro al momento. Vale, hasta ahí todo bien, todo bonito, todo adecuado. Esto es un dispositivo que es un collar bastante voluminoso, no penséis que es tan pequeño como el chip, es bastante grande, no molesta al perro, pero hay perros que no les agrada mucho, porque ya os digo, es un aparato relativamente grande, aunque se está cada vez con el tiempo reduciendo más. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde están las pequeñas mentiras que nos dicen algunos fabricantes de este tipo de dispositivo? La primera y principal,
Los sistemas estos GPS son sistemas que cuestan dinero, son caros. El microchip también es caro, ¿vale? No es barato, me he olvidado de decirlo, pero te vas a casi a los 60 euros en función de la comunidad autónoma. Aquí un dispositivo GPS te puede costar entre los 50 y tantos, 70 y tantos, 80 euros. En ese margen de precio tenéis todos los modelos. Pero es que no solamente es comprar el cacharro y ya está, sino que aparte tienes que pagar una cuota mensual para que el aparato funcione. Y me diréis, ¿por qué se tiene que pagar una cuota? Muy sencillo. El GPS en la práctica es un teléfono móvil, pequeño pero un teléfono móvil, de hecho lleva incluso una tarjeta SIM, porque lo que hace el dispositivo es como el GPS que tenéis en el móvil, conectarse con un satélite e informarle en qué punto está, ¿vale? O sea que vuestro perro no solamente hay que comprar el GPS, sino que darlo de alta en una compañía, ¿vale? Segundo problema, consumen muchísima batería. Tú imagínate si continuamente te estás conectando con el GPS, a las 2, 3, 4 horas máximo, te dicen que más, pero que no es verdad que más. A las 4 horas ya no funciona y se apaga la batería, con lo cual ya no puedes recuperar a tu perro, si en las 4 primeras horas no lo has encontrado. Para evitar este problema, lo que hacen los fabricantes en muchas ocasiones, cuando te dicen que la batería dura 24 horas y demás, es que la señal que manda el collar al satélite, en vez de salir cada medio minuto o cada 30 y tal, o 50 segundos o un minuto, pues te sale cada 10 minutos, cada 5, de manera que tú cuando ves en el teléfono móvil la situación del perro, no es la situación actual, sino la situación que tenía hace 5, hace 10, es decir, no es ya ahí ya nos mienten un poquito, ¿vale? Esto ya no, a mí no me acaba de gustar, cuando me mienten un poco ya ojo a visor. También, y es cierto que los collares estos, como valen dinero, pues cuando te lo ve alguien, lo primero que hacen es quitarlo y robarlo. Si el perro es así cariñoso, se acercan y te lo quitan fácilmente. Y ya no solamente que pierdas el collar, sino que en el collar el dispositivo lleva una tarjeta SIM, y en esa tarjeta SIM pueden haber datos personales tuyos, con lo cual volvemos a tener un último problema, es decir, la falta de privacidad que puede tener este tipo de sistema. A más, no funcionan en el interior de grandes edificios, es decir, tú estás en un centro comercial o estás en un sitio de poca cobertura y el dispositivo no te va a funcionar. ¿Qué ocurre? Te estás en el campo, no hay cobertura en tu teléfono móvil, pues tampoco hay cobertura en el collar. Con esto no es una crítica, de verdad, porque para mí es un avance el sistema GPS. De hecho, aquí en la descripción os pondré algún collar por si alguien lo quiere comprar, porque es una manera de que nos apoyéis al canal. Pero yo no os puedo decir que lo compréis alegremente, sin explicaros las ventajas y los inconvenientes. Yo personalmente no actúo nunca así, ¿de acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.